Hola, ¿qué tal? Bendiciones, buenas noches y bienvenidos a su espacio Gracia y Libertad. Como cada jueves, tenemos una palabra de bendición para sus vidas. Lenny Villanueva con ustedes y el pastor Víctor Calderón. Yo soy Gracia y ella es Libertad. Está bien, me gustó esa. Señores, bendiciones, Dios les bendiga rica y abundantemente. Enorme placer tenerles con nosotros, a todos aquellos que van a estarse conectando. Bienvenidos a este su espacio de todos los jueves, Gracia y Libertad TV. Amén. Un enorme placer en estos tiempos convulsos que estamos viviendo, pero confiados en las manos del Señor, en la misericordia del Señor, en su favor, y siguiendo adelante, tratando de alcanzar a aquellos que aún no se han encontrado con el Señor. Sean bienvenidos. Así es, pastor. Saludamos a las personas que se conectan con nosotros, que están ahí siempre en sintonía, e invitarlos, como cada semana, que se suscriban a nuestro canal. Entra a YouTube, escriba Gracia y Libertad TV. Active ahí, dele me gusta, dele suscribirse y active la campanita para que semanalmente reciba la notificación de que ya estamos en línea, de que ya estamos activos. Tenemos unas cuantas semanas tratando una serie de Semana Santa que ya casi culmina. Bien. Cada día, cada semana una palabra, de las últimas palabras que pronunció nuestro Señor Jesús en la cruz antes de morir. Y hoy nos toca la sexta, consumado es. Consumado es. Con el título, de ver si me acuerdo el título, porque no sin haber terminado. No sin haber terminado, sin señores. Haber terminado. Ya usted sabe que eso está en Juan 19. Lenny, por favor, ayúdanos ahí. Juan 19:30. Vamos a leer en la Biblia Reina Valera. Vamos a leer desde el 28, pastor. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. No sin haber terminado, es el tema de esta noche, basándonos en la sexta palabra que pronunció nuestro Señor Jesús en la cruz. Mira qué interesante, cuando comienza el texto y vemos que está en Mateo, está en Marcos y está por lo visto también en Lucas, en todos los evangelios, dice que después de esto, sabiendo que ya todo había sido consumado, me encanta porque dice que para que se cumpliera la escritura, ¿sabes? Y creo que lo comentamos la vez pasada, Sí. Y es que en realidad el Señor procuró, o sea, cada cosa tenía que ver con el cumplimiento exactamente, el cumplimiento de una escritura, el cumplimiento de una profecía que iba a certificar, que iba a afirmar, que iba a ayudar a nosotros, los posteriores, a entender su naturaleza divina. ¿Por qué no? Su mandato divino. Y me encanta porque aún cuando él dice tengo sed, vemos que es el cumplimiento de una palabra de Isaías, un salmo y demás. Me dieron a beber vinagre. Exacto, un salmo. Y entonces vemos aquí que ciertamente, como parte de todo eso, dice aquí que cuando tomó el vinagre, Jesús exclamó, ha sido consumado, y entonces fue cuando entregó el Espíritu. Amén. Mira qué interesante, o sea, vemos que, y por eso el título, no hasta haber terminado, porque en realidad, Lenny, y pensaba mucho en las cosas que han acontecido en nuestro país, tan lamentables, y también por la experiencia que tuve con alguien muy cercano, muy amado, que en un momento determinado, precisamente en una palabra de esta, creo que en esta palabra, fue que entendió algunos elementos que le habían pasado en la vida, o sea, que el ser humano, hasta no concluir, su tiempo no ha llegado. Amén. Y es lo que puede explicar por qué muchos eventos donde uno debió estar y no estuvo y pasó algo, donde uno debió llegar y no llegó y pasó algo, o donde sencillamente uno llegó y pasó algo. O sea, Dios no está improvisando. No, Dios no está improvisando. Eso es parte de lo más importante y de lo que nos ayuda a nosotros a fortalecernos en la fe, en el sentido de que nuestra vida no está al aire. Como dice Pablo, no estamos golpeando al aire. No. Estamos sobre una cosa certera y dice la Escritura, no solamente que nuestros cabellos están contados, sino que los tiempos nuestros están en las manos del Señor. Amén. A veces escuchamos con mucha frecuencia, la muerte a destiempo de fulano Sí, de tal. sí, yo llegué a usar esa expresión también. Sí, pero no es a destiempo, es al tiempo de Dios. Es al tiempo de Dios. O sea, para y Dios ahí es una viene, sorpresa. y esa palabra, Lenny, me hace retrotraerme el hecho de que, tú sabes que nosotros, bueno, ¿eso es un reloj o una pulsa? Una pulsera. Ok, bueno, pues mira, esto es un reloj que te marca la hora. Y como tal, pues me marca una hora aproximada a mí, porque sabemos
que en otras latitudes el tiempo es diferente, 8 horas de diferencia, exacto. 2 horas, 1 hora, 3, 4, 6 horas. O sea, que esto es mi tiempo aquí. Yo me voy a otro lugar y tendré que usar ese tiempo allá. Exacto. ¿Qué pasa con Dios? Que está en todo lugar. No, que el tiempo de Dios es el conveniente. No es la hora que marca tu reloj, sino la hora que determina el propósito tuyo en la tierra delante de Dios. El Kairos de Dios. El Kairos de Dios. O sea, ese tiempo conveniente. Las cosas no van a pasar cuando inclusive a Satanás se le ocurra pasar. Vemos en Jesús diciendo que tienes conmigo, no ha llegado mi hora, desde el inicio. Así es. Y recuerdo que una vez hablamos de cuando David se le murió el niño, el que tuvo con Betsabé, que así dice es. que por más que él ayunó e hizo silicio, al séptimo día, el día perfecto, el día de Dios. Cuando las cosas tenían que cumplirse. O sea, ciertamente, vemos entonces a Dios no como alguien alejado de la historia, de la vida del hombre, sino vemos a Dios interviniendo. Y nunca voy a olvidar que cuando yo tenía apenas como 15 años, todavía estaba en el bachillerato, estaba en el cuarto bachillerato, recuerdo, iba a cumplir 16. Y recuerdo que estuve haciendo camping con unos Boy Scouts. Pues déjame decirte que yo quería lograr lo que le llamaban una insignia, y en ese proceso por poco me ahogo. Me metí en aguas que yo no había explorado y por poco me ahogo. Nunca olvido que hasta que yo no toqué la orilla del río no dejé de nadar. Fue una experiencia tremenda. Yo nunca, bueno, creo que nunca lo había compartido públicamente. No recuerdo. Sí, en una prédica. Ok. O sea, porque en realidad, wow, eso me marcó. Pero no fue solamente esa ocasión. En más de una ocasión, yo viví momentos en los cuales pude haber partido de este mundo. La realidad es que iba a partir sin conocer al Señor, sin haber sido predicado. Aunque a una esquina de mi casa había una iglesia a la cual yo entré que una sola vez. Que la gente no le gusta leer la iglesia. No, hasta que no se asusta. A la gente no le gusta ir a la iglesia. Y en ese tiempo yo estaba pensando en iglesia. Yo recuerdo que era un niño, tenía apenas como algunos 10 años. Y recuerdo que fui a una campaña de una iglesia de Asamblea de Dios en San Juan de la Maguana, donde era una especie de play donde jugamos. Un sitio no tan lejos de mi casa, pero sí a cierta distancia. Y dieron una película del infierno. Oh my Y yo God. nunca olvido ese motociclista que se le despegó la cabeza y qué sé yo cuánto. Y ya tú sabes, cuando hicieron el llamado final, yo levanté la mano, mi amor. Yo aseguré. ¿Inteligente? Yo aseguré mi asunto. Yo le voy a invitar a usted que asegure ese asunto con Claro. tiempo. Pues ya aseguré mi asunto. Eso sí que por la iglesia no me vieron. La verdad es que yo no volví, ¿tú me entiendes? No recuerdo haber hecho vida, no porque hice oración de fe. Era un niño, ¿quién me le va a dar seguimiento a un niño? Los niños Claro. no se le da seguimiento generalmente, es Dios que lo cuida. Y de verdad que fue una de las experiencias que tuve. Recuerdo que entré una vez a esa iglesia que estaba como a 100 metros de mi casa, pero no recuerdo haber estado sentado en un culto, nunca antes de convertirme. Entonces, aquí viene esto, al hecho de que uno tiene muchas experiencias y la verdad es que somos indestructibles hasta que Dios determina cuál es el día en que nos quiere llamar. Amén. Eso es así. Pastor, recuerdo cuando Pablo dice, he acabado la carrera, o sea, Sí, él sentía como que ya estaba llegando su hora. sí. Sabía Jesús que ya su hora que ya él había hecho todo realmente lo que el Señor le encomendó. Sí, me luce que sí, primero por la mera expresión, no por el hecho de estar en la cruz. Porque como le dijo el ladrón, si tú eres hijo de Dios, sálvate y sálvate a nosotros. O sea, Jesús perfectamente podía, así como él tenía la capacidad de guiar a la gente, podía haber hecho cualquier otra cosa. Y como él le dijo a uno de los discípulos, si yo quisiera enviar antes de ser entregados, que me envíen legiones de ángeles. ¿Cuántas legiones eran? 12 legiones, ¿sí? Sí. O sea, estamos hablando de un ejército. Cuando una legión judía, Roma eran 6.000 soldados, tengo entendido. Entonces, estamos hablando de una cantidad de soldados que no sé si en el país lo tenemos. Bueno, pero ¿qué te digo? O sea, él fue claro, no si no fuera el tiempo, yo pediría. Pero no, tranquilo, deja que es necesario esto. O sea, creo que sí, porque desde el principio el Señor empezó a demostrar claramente que él sabía a lo que había venido. Por la angustia que tenía, En esa noche, bueno, pudiera ser porque él sabe que el tiempo se acerca. Para esto he venido. Para esto he venido, esa angustia que él vivió, esa angustia que él manifestó en el sentido de wow, padre, mira, esa noche anterior, antes de ser capturado, esa noche anterior, mientras estaba orando en Getsemaní. Entonces, fíjate que
me dice a mí, pensando en lo humano, así simplemente, que el ser humano, el ser humano tiene incluso, o Dios tendría la capacidad de darle oportunidad antes de morir, de tener un encuentro con Él y podría alargar, por así decirlo, Sí. al tiempo de los médicos, podría alargar el tiempo de esta persona para Él tratar con Él. Lo he visto. Claro. Tuve un amigo muy amado, apenas yo era pastor, estaba comenzando el ministerio, y un amigo muy amado del grupo de oración que falleció, y él duró mucho tiempo intensivo, duró un tiempo intensivo. Yo tengo entendido ya por un médico que me informó que son 7, 8 días máximo, que una persona después que dura 8 días entubado, qué sé yo, ya tiene un problema serio, o sea, se expone a muchísimas cosas. Y este muchacho, recuerdo que alguien fue a cantar en su cabecera, y cuando esta persona cantó, pues me cuentan que no estaba ahí, que el hermano lloró. Cuando yo escuché eso, me dio mucho gozo. Pensé, bueno, el Señor, si él ha durado tanto tiempo, porque el Señor lo va a sanar. Amén. O sea, lo va a levantar de ahí. Fue una embolia que le dio, una embolia cerebral. Y finalmente, pues la persona partió, pero esa reacción me dijo a mí que tenía conciencia. Claro. Tenía conciencia. Entonces hay un nivel de conciencia donde nosotros podemos escuchar, donde los médicos incluso practican eso de llamar a la gente, de que si yo cuánto, para que reaccione. Y es como si fuera a aferrarse a esa voz, no sé, porque no ha pasado la experiencia. Pero te dice a ti que no es necesariamente que los médicos te dicen en 3 días te vas. Esa no es voz de Dios. La voz de Dios es otra. El reloj del hombre, frente al hecho de que, mira, ese medicamento tiene un asunto de 12 horas, hemos visto cómo Dios quita dolores en un segundo que tienen semanas. Amén. O sea que la voz de Dios está por encima, realmente. No sin haber terminado. Estamos en la 6ª palabra que pronunció nuestro Señor Jesús en la cruz antes de morir. Hemos estado en esta serie de Semana Santa, hemos compartido ya 5 palabras. Hoy es la 6ª, ¿verdad? Y queremos invitarle, como siempre, a que se suscriba a nuestro canal. Entra a YouTube, escriba Gracia y Libertad TV. Dele suscribirse, dele me gusta y tópele la campanita para que reciba nuestras notificaciones cada Sí. semana y comparta. Mire, es importante, porque si usted está viendo el programa es porque le gusta. Of course. Porque todo el que no quiere, nadie, usted no es ningún masoquista, como un maíz, no, usted no es ningún masoquista. Pero si ya lo está viendo, y de hecho recientemente en una de las publicaciones vi que tenía un número de visualizaciones, creo que en YouTube, y eran más los que lo habían visto con los que le habían dado me gusta. ¿De qué sirve eso, señores? Sirve básicamente de que el programa pueda ser comentado. Si usted lo comparte, a más gente le va a ser de bendición. Y este programa de particular, yo quisiera que usted lo comparte. Mire por qué. Porque hasta donde hemos tratado, hay mucha gente que necesita escuchar que no hay muertes a destiempo. Amén. No hay muertes a destiempo. Nosotros los seres humanos tenemos una métrica, Dios tiene una métrica diferente. Nosotros tenemos un propósito de vida, Dios tiene un propósito con nosotros que es diferente al que nosotros profesamos. Entonces es necesario que usted este programa se lo comparta a personas que usted estima, porque esto es necesario saberlo. Jesús dijo, consumado es. Amén. O sea, ya todo está terminado, usted está, o sea, ya lo que yo tenía para hacer lo terminé. Quiere decir esto, que como cada persona nace con un propósito en la vida, Lenny, usted, mientras su propósito de vida, lo que Dios quiere hacer con usted para impactar a los que están alrededor de usted, usted no va a cerrar los ojos, Así mientras es. eso no se hace. Pastor, dice que sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, pero todavía quedaban enfermos, quedaban muchas cosas por hacer, porque, o sea, Sí, y no era su propósito resolverlo todo, porque como dice la Escritura, tú sabes que había muchas viudas en Israel, sin embargo, el profeta fue una viuda. Y Jesús fue a casas particulares, fue a la casa de Pedro, pero tú no ves que más suegras hayan sido sanadas. y no creo que los hombres tampoco quisieran. No, edita esa parte, por favor, edita esa parte. Edita Suárez. No la editen. Entonces, fíjate, en realidad, o sea, lo que estoy diciendo con esto es que el propósito de Dios no va a sanar todas las enfermedades del mundo. Dios no va a resucitar todos los muertos del mundo, porque todos tendremos que Todos morir. los pobres, Dios no va a sacar de la pobreza a todos los pobres, porque él mismo dijo, el Señor dijo, sí, para siempre, siempre tendrán a los pobres como nosotros. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos una mala concepción, o sea, en la vida entendemos, nos acostumbramos a esta vida que vivimos por falta de tener una experiencia con la vida posterior. Amén. Nos aferramos. Yo trato de disfrutar la vida. Tiene muchas dificultades, mucho dolor, lágrimas, problemas, complicaciones. Hay que tratar de disfrutarla, pero la verdad es que no es eterna.
Amén. Sabemos, pastor, que estamos ahí en un escenario de sufrimiento. María está sufriendo. De hecho, hay una profecía donde le dicen una espada traspasará tu alma. Sí, ciertamente. Hay un sufrimiento alrededor. Y le voy a preguntar como alguien ignorante, como alguien que no conoce de la palabra. Si Dios es bueno, o sea, ¿por qué tanto sufrimiento, por qué no nos evita esa clase de dolor? O sea, mira, Dios quiso evitarle al hombre todos los dolores, pero fue en el inicio. O sea que yo podría decir, y pudieran haber otras formas de expresarlo, pero yo podría decir, yo me atrevería a decir, que todo lo que estamos viviendo hoy tiene que ver con el problema del inicio. La desobediencia inicial del hombre. Mucha cuestionante ahora mismo en la gente. Sí, y es normal, y siempre lo va a haber cuando nos visite el infortunio, pero no hay cuestionantes de cómo, por ejemplo, está mi relación con Dios, de cómo yo me está manejando, porque hasta los delincuentes se hacen cuestionantes, sí. Hasta los delincuentes. O sea, los delincuentes, sé de delincuentes que oran para ellos salir a trabajar. Señor, okay, cuídeme, y que tienen contacto X con todo lo cual, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de cosas, porque el ser humano, te reitero, se acostumbra a esto. Pero el final derecho de Dios es que nosotros volvamos al Creador. O sea, el propósito final nuestro es volver a Dios. De donde salimos. O sea, fíjate, polvo eres, al polvo volverás. La carne vuelve a ser polvo. Pero ni aún para lo que le estamos sirviendo a Dios, porque vemos que esas personas que le servían a Dios tuvieron muertes también como Esteban. Ay, no, o sea, algunos aserrados, comidos por los leones. No. Jesús dijo claramente, en el mundo tendría esa aflicción, Lenny. Lo siento, si usted es de lo que vive en esa burbuja, soñando con pajaritos amarillos completos, no pueden existir los pajaritos amarillos, pero eso no es verdad. O sea, en el mundo tendré esa aflicción. O sea, que eso me debiera llevar a mí la convicción, no, entonces yo debo prepararme para cuando salga de este mundo. Porque si en este mundo yo voy a tener aflicción, yo debo prepararme, mi mentalidad de, ok, ¿cómo será en mi próxima vida? Porque nosotros son 3 vidas. Una vida dentro del vientre, una vida fuera del vientre y una vida fuera del cuerpo. Aló. Okay. Hey. O sea, estamos hablando, Lenny, y Pablo dijo, óyeme, yo preferiría estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. O sea, que hay una presencia en el Señor para los que creen. Para los que creen, que son profesantes, que son personas que permanecen creyendo, que dan fruto, para gente que demuestran que son creyentes. Porque yo pensaba hoy en el ladrón de la cruz, y bueno, no, pero que a última hora tú te puedes salvar. Óyeme, eso es un asunto. Yo he escuchado testimonios de mi pastor, de personas que él le ha predicado y a última hora dicen que no. Sí. Un no rotundo, no me hable de eso. Y personas que, agobiados por sus mismos demonios, no, pero yo me he pasado la vida negando, ahora mismo yo no voy a rendir ahora, de que ahora yo voy a creer, no, yo no creo nada. O sea, en realidad, yo no creo que sea tan posible, tan sencillo, que una persona al final de que se va a aferrar a Dios, cuando no vivió para Dios nunca. Ahora, sí, porque ese ladrón tuvo una convicción. Ahí llegaste. Ese ladrón tuvo una convicción demasiado particular, que ojalá y todos los creyentes del planeta enterito, la bolita de sangre del mundo entero, tuviéramos la misma convicción de saber que Jesús viene en su reino, que Jesús vuelve, de que Él es rey, de que Él da vida, de que hay una vida posterior. Nosotros los evangélicos vivimos apegados, vivimos, mi amor, de emoción en el día a día. Yo recuerdo pocas convicciones así. Bueno, Pablo es una. El eunuco, el carcelero que dijo, no, ¿qué hay que hacer? No, lo que sea. O sea, fíjate que ese tipo de personas tuvieron encuentros reales con el Señor. Sí. Pero tú ves los apóstoles, la gente que estuvieron cerca de los apóstoles, de igual manera la primera generación de creyentes, gente que estaban dispuestos a morir, y lo he comentado antes, el testimonio de este hombre de 85 años que le dijeron que negarse al Señor. Digo, no, yo tengo 85 años, no he hecho nada, ahora lo voy a negar. No, hombre, no haga lo que ustedes tienen que hacer. O sea, esa convicción lo produce la niñez, el haber tenido un encuentro con Dios. Amén. Entonces, ese asunto de última hora, el ladrón no fue última hora, no, el ladrón duró horas con el Señor ahí, viendo su grandeza, viendo su corazón, viendo su expresión, escuchándolo de primera mano. La reacción de este hombre a todo este grupo de delincuentes que le están abochornando, diciéndole cosas. O sea, eso es lo que estamos hablando. O sea, él tuvo un encuentro con Jesús donde vio a este hombre reaccionando como ningún otro hombre. Dios, sí, no es este hombre, este tipo tiene que ser hijo de Dios. Al principio él lo injuriaba junto con su igual que los demás. Y luego dijo, oye, nosotros justamente padecemos por esto. Este hombre no, este tipo otra cosa, porque él se vio revelado en su propia naturaleza.
Él vio su reacción, la reacción del compañero y dijo, no, nosotros somos de una banda, reaccionamos iguales. Lo que queremos es salir huyendo del dolor. Y este hombre yo lo oigo hablando con su padre, con el padre. A este hombre yo lo oigo preocupado por su mamá, perdonando a los que lo... Oye, pero el que no cae frente a algo así. Sí. O sea, tú tienes problemas si tú no caes, pero es que este tipo tuvo un encuentro con el Señor. Entonces, todo el que se va a morir tiene un encuentro con el Señor. No todo el que se va a morir. Porque la gente termina aferrándose a la vida muchísimas veces. Es más, yo he visto personas que Dios ha tenido que quitarles el deseo de vivir para ellos entonces entregarse. Me explico. Personas que, ¿quién quiere morirse? Tampoco la gente que dice, no, yo me quiero morir, no, también ahí, por favor. No, eso es poco probable. Una cosa es querer, otra cosa es aceptar que debemos morirnos. Son dos cosas diferentes. Pero querer morirse, yo no creo que mucha gente quiera morirse. Claro, en un momento de dolor, se me murió un hijo, tuve un accidente, me quedé en ruina, ay, no, mátame. Así que bueno, ¿verdad? Pero cuando tú estás haciendo muchísimas cosas, ahí tú no pides que Dios te lleve. Sí. Cuando tú estás en medio de una francachela, comiendo habichuela con dulce, y tú no le pides, Señor, llévame a contar habichuela con dulce, tú no pides eso. Amén. ¿Me entiendes? O sea que nosotros estamos muy apegados a nuestro ambiente. Pero hay que saber que este hombre, en el caso de este hombre, tuvo un encuentro súper espectacular con el Señor, hasta el reconocer todas las facetas de Cristo, saberlo expresado, es una cosa increíble. Amén. Estamos en la sexta palabra pronunciada por nuestro Señor Jesús en la cruz antes de morir. Consumado es. Con el título No sin haber terminado. Así es. Pastor, ¿cómo yo sé en qué porcentaje he ido avanzando? Sí, porque... ¿Qué tanto tiempo me queda mi reloj? Yo sabes si no termino, si dejo alguna cosa. Porque entonces si terminé ya me van a llevar. Está muy bueno, así de que... Bueno, déjame dejar esto para mañana. Sí. ¿Cómo yo sé que estoy caminando en el propósito o estoy simplemente paseando aquí en la iglesia? Esa es una excelente pregunta, Lenny, porque la verdad es que habla de propósito. Como te decía ahorita, Jesús estaba claro cuál era su propósito. Y cuando este muchacho se enferma, Lázaro dice, no, vamos y prediquemos también allá. O sea, él tenía claro que él había sido enviado para mostrar la grandeza de Dios, para predicar, para enseñar, y él estaba haciendo eso. ¿Y nosotros? Bueno, digamos que tenemos un asunto similar con un detallito. Tú tienes 2 hijos, yo tengo también 2 hijos, tú tienes un esposo. O sea, tenemos una vida que tenemos que enfrentar. Jesús no. Jesús vino, él era el enviado de Dios. Nosotros somos enviaditos. Enviaditos. Subenviados. Sí, pero subenviados. Porque la verdad es que es tan poco lo que dedicamos al propósito final, que entiendo que en última instancia nos dan una porción muy pequeña y lógicamente cuando la cumplimos, y yo lo veo de esta manera, cuando una persona se empeña, Lenny, en hacer la voluntad de Dios, yo creo, en lo personal, yo creo que eso lo único que hace es, si fuera posible, alargarle los días. Bueno, dice la Escritura que cuando tú honras a tu padre y tu madre te va a hacer de larga vida. Amén. Y recompensado. O sea, yo pienso que una persona que Dios sabe que va a honrarlo, que va a honrar a sus padres, Dios le depara larga vida y eso le da mayor uso en Dios. O sea, esta persona, este feto va a ser una persona obediente. A este yo le voy a poner una carga de servicio mayor que a este que va a morir a los 15 años, que a este que va a morir a los 28, que este... ¿No tiene que entender? Y sería igual con el sufrimiento, pastor. Hay personas que tienen como esa capacidad de soportar más, que Dios sabe que le puede poner esa carga. No, eso lo sabemos. Tú sabes que Él no pone carga que no podamos soportar. No, con eso yo soy la voz de los que no tienen voz. Pero pienso, Lenny, que en realidad mientras más vida, más sufrimiento. Ok. Que mientras más tú vives, más cosas malas ves, más cosas malas oyes, más traiciones ves, más decepciones. O sea, mientras más vida... Creo que fue Job que dijo, como recibiré solamente lo bueno de Dios y no recibir lo malo. Pero fíjate, y tú sabes que a Job le dieron muchos años y muchos hijos. La copa que me diste no la he de beber. No la he de tomar. O sea, realmente la vida se puede ver como un privilegio, y creo que lo es, pero es un privilegio para tú hacer lo que Dios te ha enviado a hacer, para tú servirle a Dios, para tú honrar a Dios, para ser un buen padre, un buen hermano, o sea, para cumplir los roles que Dios te da, para darle ejemplo a otros de que Dios cambia y de que Dios existe. Amén. Lo veo de esa manera, porque es que en realidad, sí, yo no sé si hay personas, yo he visto personas que digo, no, si a mí me ponen esa prueba, estoy partido. Entonces, pero a mí no fue que me la pusieron. Sí. Porque es que uno siempre ve que lo que el otro le sucede,
Es una cosa del otro mundo, no, que eso es lo que él puede aguantar. Amén. Es que él puede sobrellevar eso, pero tú eres flojo en esa área y a ti no te la pondrían. Se la ponen a él porque él tiene esa capacidad. Y lo he visto porque es que un día yo vi a un hermano y digo, no, pero a mí me ponen esa prueba, con esa prueba yo no puedo. Amén. Claro, pero a mí no fue que me la pusieron porque con esa prueba yo no puedo. A mí me ponen la prueba que yo puedo superar. Entonces, sucede eso, ¿tú me entiendes? Jesús, al decir consumado es, nos está diciendo, no, yo cumplí mi propósito completo. Y estamos hablando desde el nacimiento, 12 años, cuando le dice a los padres, es necesario En los negocios de mi que en los padre. negocios de mi padre yo esté. Ustedes no entienden eso. O sea, ustedes, ¿qué pasó aquí? No, y cuando Juan manda a preguntar si es, él le dice, mira, dile que los cojos son caminos. Se están los ciegos cumpliendo son las sanados. cosas. Los ciegos ven, los leprosos son limpiados. Tenía un checklist ahí. Exactamente, lo tengo, 100%. O sea, dile que tenga paz. Entonces creo, Lenny, que frente a tu pregunta, nosotros deberemos primero tratar de procurar ver, y te dije el asunto de la familia. Por ejemplo, como padre, parte del propósito de Dios para uno como padre es que uno sea un buen padre, un buen ejemplo. Es el propósito de Dios. Tú puedes fracasar en el propósito, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero Dios no te puso a ti para hacer un tropiezo, un maltrato, para hacer un mal ejemplo. Nos puso a todos con el propósito de ser buenos ejemplos. Amén. Pero mire, pastor, ahora que hoy también que mencionamos a Juan, Juan hizo el propósito para el cual se le envió, que fue abrir el camino al Señor. Él culminó cuando él le dijeron, ya él supo, oye lo que él dice, y la misma expresión de él lo dice. Pregúntale si él es el Mesías o tendremos que esperar ahora. O sea, Juan está diciendo, si no es mi tiempo, a mí no me mata nadie. Sí. Conmigo no puede el emperador. Y la muchachita esa que pidió mi cabeza, que haga lo que le dé la gana, que de aquí Jehová me saca. Sí. Ah, pero cuando le dijeron, mira, no, recíbeme. Wow. Fue Terrible. similar al caso del Señor. Terrible. Pero no todos los casos, porque vemos que María cumplió el propósito, que fue gestar. Sí. Y aún así siguió con más vida. Sí. No, porque sin dudas, y María es un tremendo ejemplo de pureza, por ejemplo, porque se guardó en esos tiempos, como dice la Biblia, muchas vírgenes estaban esperando. Se guardó un ejemplo de pureza. Y vemos en ella que cumplió su propósito. O sea, fíjate que ella no fue una predicadora, María no fue nada de eso. María vino con propósito, traer a este hombre al mundo. Amén. Traer, como dice, la madre de mi Señor, como dice Elizabeth. Sí. O sea, tú no tienes que estar puesto para grandes cosas. Y por ejemplo, por lo que escuché, creo que fue una predicación hace muchos años, una persona creo que extranjera. O sea, tú no sabes de quién tú serías el Ananías, de qué Pablo. Uh-huh. En él pensé en Ananías. No, y tú no sabes de quién sería Ananías, tú no sabes de quién tú serías el Felipe o el Felipe para un Natanael. Rap. ¿Tú me entiendes? O vos para esta mujer, o sea, tú no sabes, y entonces eso, ahí que viene lo que te digo, de uno poder pedirle a Dios orientación, dirección, pero además, yo soy muy, muy práctico. O sea, me voy a sentar, pues mira esta cámara, yo me voy a sentar 3 días esperando, Señor, de que dime, ¿para qué tú me trajiste, monstruo? ¿Qué es lo que es conmigo? Móntame la pura. No. Si tú verificas voluntad de Dios en la palabra, yo como lo veo es, todo lo que me queda cerca, todo lo que a mí el Señor me permite tocar, debo ser como el rey Midas, que lo convierte en oro, que lo convierte en algo valioso. O sea, yo no me veo propósito de yo demeritar, de yo destruir, de yo deshacer, de yo hacer daño. Yo no veo eso. No, yo veo en mi esencia de bondad que Dios me ha puesto, yo veo es como propósito de vida ser ejemplo para otros. Amén. Simple. Y digamos, no, y si eso no es, bueno, mientras tanto yo estoy haciendo eso. Si Él quiere que yo haga un cambio, a que yo viva para Dios haciendo el bien como hizo Jesús, que me lo mande así por WhatsApp. Y que diga Yahweh en el chat, ¿tú me entiendes? Y que tenga los 7 no, los 7, 8, ¿tú me entiendes? O sea, porque en realidad, Denny, para uno evitarse complicaciones, si uno se ciñe o trata de ceñirse al modelo, Dios, ¿con qué propósito? No, honrar a nuestros padres y llevarlos hasta el final de sus días. Nos trajo con ese propósito, porque para eso nos dio padres. Amén. Mientras los tengamos. ¿Tú me entiendes? Nos dio hijos, vamos a darle ejemplo de cómo servir para Dios, tratar de darle ese ejemplo de caer y levantarse, de lo que fuera, whatever, de ayudar a los demás, etcétera, etcétera. Amén. Gloria a Dios. No sin haber terminado, es el tema de este jueves, basándonos en la 6ª palabra que pronunció nuestro Señor Jesús en la cruz antes de morir, en esta serie de Semana Santa, pastor, ya aterrizando. Ay, que somos un avión. Estos últimos... O sea, tú eres un avión. Eso sonaba feo en mi tiempo. Eso sí, edítelo.
En estos últimos minutos ya. Mira, sin dudas que la vida de Jesús fue un ejemplo, es un ejemplo para todos nosotros. Lo es, lo fue y lo será siempre. Y creo que tiene que ver con enfocarse en propósito, tiene que ver con eso. Que usted entienda que sin usted haber terminado el propósito de Dios, usted no va a partir de este mundo. Amén. Eso es lo primero. Lo segundo es, usted tiene que procurar conocer cuál es su propósito. Si usted no es creyente, dice la Escritura, que la voluntad de Dios es que nosotros creamos en el Hijo y que nadie se pierda. Fíjate que sería interesante qué dice la Biblia sobre lo que es la voluntad de Dios. Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. O sea, hay una serie de versos que hablan de lo que es voluntad de Dios. ¿Ves? Sí. Entonces, si usted no es creyente, la voluntad de Dios para usted, Dios no quiere que usted se pierda, sin duda alguna. Y si usted es creyente, Dios quiere que usted sea testimonio, que sea heraldo para otros, que sea de bendición para otros. Amén. Entonces, me dice a mí, bueno, ok, ¿cómo yo me pongo a sintonía con lograr cumplir el propósito de Dios en mi vida? Bueno, tendré que tratar de conocer un poquitito la palabra. Sí. Es el propósito de Dios que yo lo conozca, pues voy a ir a la palabra. Voy a tratar de tener mi tiempo de comunión con Él para conocerle. ¿Y por qué no decirle, Señor, yo quiero conocerte, revélate a mi vida? Revélate a mi vida de forma tal que la vida, que la muerte cuando me llegue, cuando yo termine y deba decir, Padre, he terminado la carrera, como decía Pablo, que yo me sienta feliz de que, exactamente, me sienta feliz de que he terminado la obra que Él me dieron para que hiciese. No, y el estado que vimos ahorita, que Job sufrió, pero conoció a Dios. Conoció a Dios. Y ciertamente, muchas veces el sufrimiento que no en Jesús fue, de hecho, dice que aprendió la obediencia por lo que padeció. O sea que el sufrimiento muchas veces tiene como propósito que nosotros conozcamos a Dios. Así que aproveche y tomo este clic ahí. Aproveche todo momento de sufrimiento para usted auscultar a Dios, preguntarle a Dios, hablar con Él directamente. Amén. Y hacerle preguntas, Señor, enséñame el propósito de este sufrimiento. ¿Para qué tú me permites pasar por este asunto? Amén, que no es simplemente porque tú me quieres ver sufrir. Así es. Y dice que habiendo dicho eso, entregó el Espíritu como si hubiese sido algo voluntario. Ciertamente, Él dijo, yo pongo mi vida y yo la volveré a tomar. O sea, la vida de Jesús era sin duda una vida extraordinaria. Alguien que estaba realmente en control de todas las cosas. Donde la gente no tenía control sobre Él. Pilato no tenía control sobre Él. No le dijo, tú sabes que tú tienes autoridad sobre mí porque mi Padre te la ha dado. O sea, es algo interesante y nosotros podríamos sentirnos igual. Nosotros podríamos sentirnos igual. O sea, el mundo no tiene poder sobre nosotros. Las autoridades tienen el poder que Dios le ha conferido. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Ni en esta vida ni en la otra. No. ¿Dónde está? El enemigo no tiene poder sobre nosotros. O sea, nosotros tenemos muchas similitudes con Jesús como hijos de Dios. Porque es que ya estamos en las manos de Dios. Ya no depende de nosotros, depende de Dios. Ya tenemos que tratar de cumplir no nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor en nosotros. Amén. Bueno, pastor, creo que hemos llegado al final de este programa. No sin haber terminado, pero llegamos ya al final. Si usted está vivo es porque todavía le queda tiempo. Aproveche para acercarse al Señor. Amén. No se olvide suscribirse a nuestro canal Gracia y Libertad TV. Suscríbase, dele me gusta y active la campanita para que reciba nuestras notificaciones. Dios le bendiga. Recuerde que esto es Gracia y Libertad. Un programa que edifica. Hasta la próxima semana.